Un feliz día, apreciados amigos y hermanos que nos acompañan para el repaso de la lección. Estamos estudiando la lección número 3 de Escuela Sabática que se titula La jaula del pájaro. Para este día, martes 12 de julio, estaremos estudiando el título El gran conflicto en el desierto. Por el tema y el capítulo que vamos a estudiar en esta ocasión del libro de Lucas, en el capítulo número 4, pues sabemos que vamos a hablar de Jesucristo. Jesucristo, como siempre, ha sido un gran ejemplo para cada uno de nosotros con respecto a una vida plena y dedicada a Dios acá en la tierra. Una vida que nosotros deberíamos poner en práctica día con día para que podamos ganarnos ese regalo que tiene para nosotros, ¿verdad? Vamos a estudiar en el capítulo número 4 y unos versículos muy importantes que vamos a reflexionar con respecto al tema principal, que es sobre el crisol. El crisol ya todos sabemos qué significa, no vamos a hablar sobre él, pero sí tengamos en cuenta que seguimos nosotros estudiando con respecto a ser nosotros los que estamos siendo puestos dentro de un crisol para salir siendo una mejor persona, un mejor cristiano. Y el ejemplo que vamos a estudiar ahora, pues, es uno de los mejores ejemplos que podemos tomar de Jesucristo mismo para nosotros. Y nos dice en los versículos 1 y 2 lo siguiente: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Pues aquí podemos ver cómo es que se nos habla sobre Jesucristo. Primero que nada dice que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Esto nos lo dice en el versículo número 1. No es que Jesús estaba lleno de sí mismo o que Jesucristo tenía la confianza puesta sobre él, sino que dice que estaba lleno del Espíritu Santo. Recordemos que es lo que él había estado haciendo anteriormente, 40 días y 40 noches. Él había estado orando y pidiéndole fuerzas a Dios. Por lo tanto, Dios no lo dejó solo en ese momento. Dios estaba con él y el Espíritu Santo estaba con él. Y nos menciona algo también muy importante. Y nos dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. También hay algo recalcable acá. Y no es que dice, él fue valientemente confiando, poniendo su confianza en que había orado 40 días y 40 noches y que él se sentía bien valiente y voy a ir y no. Nos dice acá el versículo número 2 que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, que iba a ser tentado por Satanás. Y esto es muy importante que nosotros tengamos muy en cuenta. A pesar de que Jesucristo estaba con el Espíritu, estaba lleno del Espíritu Santo, a pesar de que el Espíritu Santo fue quien lo llevó al desierto para ser tentado por Satanás, esto a nosotros no nos garantiza de que no vamos a ser, de que no vamos a ser puestos a prueba. Nosotros siempre en algún momento en la vida cristiana tenemos que estar conscientes que las pruebas son las que van a estar a la orden del día para nosotros, porque eso es algo que nos va a edificar, es algo que nos va a levantar y nos va a hacer mejores cristianos. Por eso es que tenemos que tener nuestra vista puesta en ese recipiente, en ese crisol donde nosotros vamos a estar expuestos muchas veces, en muchas ocasiones y de diferentes maneras. Pero nosotros podemos ver que las tentaciones van a ser muy difíciles. Claro que sí, van a ser difíciles. Nosotros puede ser que en algún momento alguna tentación, podemos decirlo con propiedad, las tentaciones van a ser bien difíciles porque estas apelan a nuestros sentidos, apelan a nuestras necesidades como seres humanos, apelan a nuestros deseos carnales, a lo que nosotros queremos tener, lo que nosotros queremos satisfacer.
Y lamentablemente estas surgen en los momentos en los cuales, o en ocasiones surgen, cuando nosotros estamos en nuestros momentos más débiles. Al leer el capítulo 4 del libro de Lucas podemos ver cuál fue la primera tentación. Y todos sabemos que la primera tentación fue porque Jesús no había comido durante 40 días, tenía hambre. Es lógico que si el enemigo le presentaba el alimento y le decía, bueno, aquí está la comida, come, esto es tuyo, pues el hambre, solo hueler esa comida, no sabemos qué fue lo que le puso, pero Jesús tenía hambre y que le haya puesto un plato de comida, estamos hablando de que a él estaba llegando por donde su debilidad era más pronunciada, donde su debilidad era donde estaba él más débil en ese momento, y fue a través de la comida. Pero todos conocemos cómo Jesús evitó ese embate del enemigo en esa ocasión, en esa tentación. Por eso es que nosotros decimos, tenemos muchos ejemplos, y uno de los ejemplos que estamos estudiando ahora es el de Jesucristo cuando tenía hambre y el enemigo le presentó comida para que él satisfaciera ese deseo. A simple vista nosotros podemos llegar a pensar y decir, bueno, el Espíritu Santo fue el culpable de que Jesucristo pasara esa tentación. ¿Qué queremos decir con esto? Que posiblemente muchas personas pueden llegar a pensar que el Espíritu Santo llevó a Cristo a esa tentación. Pero nosotros y ustedes en sus hogares, para refrescar la mente, pueden leer Santiago 1:13, que dice que Dios no tienta a nadie. Dios no tiene esas intenciones de estarnos tentando a nosotros, porque Él no tiene ningún beneficio con que nosotros seamos tentados por Él. Él conoce cada uno de nuestros corazones. Él conoce nuestra mente. Por eso es que Él no nos pone tentaciones. Más bien, Él sí nos pone a prueba. Que eso es muy diferente. Podemos buscar la diferencia de tentación y poner a prueba. Poner a prueba es que nosotros somos sometidos a algo para que podamos salir victoriosos de esa prueba que estamos saliendo. Y en este caso, sabemos que Dios sí es el que nos lleva a crisoles de prueba, no nos lleva a tentaciones, nos lleva a crisoles de prueba para que nosotros, conforme esas pruebas que estamos siendo sometidos, podamos ser más fuertes cada día. Podemos poner el ejemplo de unos soldados. Los soldados, antes de llegar o pasar a cada rango que los militares ejercen, ellos tienen que ser sometidos a pruebas. Primero, para entrar al ejército, ellos son sometidos a muchas pruebas físicas. Luego son sometidos a pruebas mentales para ir subiendo de grados en lo que es el servicio militar. Pues de la misma manera somos nosotros. Nosotros estamos siendo puestos en crisoles para que nosotros seamos probados y sigamos subiendo de nivel y de nivel y de nivel, para que seamos los cristianos que Dios anhela que nosotros seamos. También nosotros podemos ver cuando sentimos esas tentaciones, pues hay momentos de debilidad para cada uno de nosotros. Jesucristo también sentía esa debilidad de estar sin alimentarse 40 días y 40 noches. Va a llegar un momento en el cual nosotros en alguna parte de nuestra vida vamos a estar débiles, vamos a estar expuestos a esas tentaciones con tanta fuerza. Pero el detalle es que tenemos que tener muy presente de que si estamos pasando por una prueba bastante difícil, no es porque nosotros estemos fallándole a Dios, no es porque nosotros estemos alejados de Dios. Sí, hay excepciones, ¿verdad?
Hay cosas que suceden que cuando nosotros no estamos con Dios nos pasan y obviamente pues no tenemos esa protección. Pero nosotros tenemos que tener presente que cuando estamos con Dios y somos sometidos a esas pruebas es porque Dios ve algo bueno en nosotros y quiere hacernos subir del nivel del cual estábamos hablando anteriormente. No tenemos que pensar nosotros. No es correcto que un cristiano que está con Dios esté pensando que Dios nos está poniendo esas pruebas y que nos está metiendo en un crisol y nos pone fuego a potencia máxima. No tenemos nosotros que pensar que estamos alejados de Dios y que es un castigo divino, porque realmente Dios no obra de esa manera. Recordemos una historia que es muy conocida también. Podemos mencionar a Job. En el capítulo 43 nosotros podemos ver realmente que Job se quejó con Dios y pensó que Dios es el que le había puesto todo ese tipo de trabas. Pero en el capítulo 43 nosotros podemos ver que fue una equivocación de Job al creer que Dios era el que lo había puesto a prueba. Él en el capítulo 43 reconoce que no estaba viendo verdaderamente a Dios, mas ahora mis ojos sí te ven, dice. Él reconoció que no era Dios el que lo tenía dentro de esa grande prueba, dentro de esa gran tentación que el enemigo lo había puesto. Pues de la misma manera, nosotros seamos conscientes de que estamos con Dios. Y estamos con Dios es porque vamos a tener pruebas. Y pruebas bien difíciles porque el enemigo quiere sacarnos de la carretera que nos lleva hacia la Canaán celestial. Dios nos lleva en esa carretera a través de esas pruebas para que nosotros avancemos y avancemos y avancemos. Pero hablando con respecto a la conducción del Espíritu Santo, que fue la que llevó a Jesús al desierto para ser tentado, y lo mencionamos al principio, Jesús no tuvo el pecado de presunción, de creer que como había estado con Dios, orando, platicando y conversando durante 40 días y 40 noches, que él tenía el poder y la fuerza por sí mismo de llegar a la tentación que el enemigo le tenía. Jesús podía hacerlo porque Él es Dios, claro que sí, pero Él estaba moldeando un carácter humano que es con el que necesitaba realizar el sacrificio divino para la salvación de todos nosotros. Y es aquí cuando nosotros tenemos que tener muy en cuenta de que muchas veces nosotros, teniendo el pecado de la presunción, entramos en el crisol, pero lejos de purificarnos dentro de ese crisol, salimos quemados porque confiamos en nosotros mismos, no confiamos en que Dios es el que nos está guiando y nos guiará dentro de ese horno de fuego que nos pondrá la llama máxima a toda potencia y con todas las intenciones de que nosotros seamos mejores personas. Tengamos cuidado cuando entremos al crisol y confiemos en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia voluntad. Jesús podía hacerlo, claro que podía hacerlo, pero él no tuvo ese pecado de presunción, sino que se dejó guiar por el Espíritu Santo, porque dice que el Espíritu Santo es el que lo llevó a ese desierto, a esa tentación. Tengamos muy presente esto, que no tenemos que confiar en nuestras propias fuerzas, porque vamos a salir quemados de ese crisol. No vamos a salir muy bien parados, que se diga, porque nuestras fuerzas no es la misma que la fuerza del Espíritu Santo que Él nos guía hacia adelante. Por lo tanto, todos nosotros debería y tiene que ser reconfortante saber que cuando nosotros caemos o pudimos haber caído en una tentación, alguien ya cayó en ese crisol y salió exitoso. Y estamos hablando de la misma persona que pudo superar esas tentaciones que Satanás le puso, Jesucristo.
Puede ser que tú hayas cometido alguna falta, o puede ser que en algún momento que fuiste expuesto a una prueba, cualquiera que sea la razón, no pudimos pasarla. Hay alguien que sí ya pasó esa prueba por nosotros, por ti y por mí. Ten presente que Jesucristo está ahí para ti. Tengamos presente que el Espíritu Santo nos va a llevar a muchas situaciones en las cuales va a parecer difícil. Pero el Espíritu Santo, pero Dios nunca nos pone una prueba que nosotros no podamos superar. Jesucristo ya pasó esa prueba, y la prueba quizás más difícil en toda la historia que cualquier persona puede llegar a pasar. Y lo hizo para que tú tengas la opción de que si te equivocaste en alguna vez, no hay ningún problema, porque Él ya pagó por ese pecado. Si ya pagó por ese pecado, y hay que aclararlo, tú te arrepientes de haber cometido esa falta y pides perdón a Dios, Jesucristo pone sus manos y le dice a Dios: yo ya pagué por ese pecado que mi hijo ya se arrepintió. Así que, amigo, te invito a que no te desanimes. Tienes una falta que cometiste o una prueba que no pudiste pasar, no hay ningún problema. Puedes ir de rodillas, decirle a Dios, decirle a Jesucristo que muchas gracias por ese sacrificio que Él dio por ti y por mí. Y lo principal es alejarse de Él, confiando en que el Espíritu Santo nos va a llevar a caminos en los cuales no van a ser rectos, van a ser caminos muy difíciles, caminos que nos van a dar mucho miedo, pero que el final es el final, la Canaán celestial. Que el Señor te bendiga.